Isla Peña, la resonancia prohibida capítulo 1. El proyecto olvidado Isla Peña. Una isla oculta en el Pacífico, rodeada de leyendas y secretos. Fue el último gran experimento de Ingen. No solo intentaron clonar dinosaurios, sino controlar sus mentes y emociones. Usaron una tecnología llamada resonancia. Una frecuencia capaz de alterar la percepción, el recuerdo y el miedo. La idea era crear un parque temático donde la experiencia fuera total. Pero la resonancia fue más allá de lo esperado. Algo falló. La isla reaccionó como un ser vivo. Criaturas mutaron y se volvieron incontrolables. Humanos comenzaron a perder la cordura. Un accidente cubierto en documentos secretos selló la isla. Nadie volvió a entrar. Hasta ahora, 5 personas fueron elegidas para regresar, para descubrir la verdad y evaluar si la isla podría abrirse de nuevo. Pero lo que encontrarán no es un parque, es una trampa viva, un monstruo que consume mente y carne. David, el psicólogo, lidera el equipo. Eva, la bióloga molecular, es la experta en vida modificada. Marco, ingeniero de sonido, detecta y analiza frecuencias. Lena, operadora de drones, documenta todo. Y Sam, ex soldado, está encargado de la seguridad. Juntos, llegarán a Isla Peña. Pero cada paso los aleja más de la realidad. La resonancia comienza a hacer efecto. Sus mentes se fragmentan. Sus recuerdos se mezclan con pesadillas. La isla los observa y juega con ellos. Y lo peor es que no pueden huir. La isla los atrapa, susurrando en la oscuridad, llamándolos por nombre, pidiendo que se queden. Porque Isla Peña nunca olvida y nunca perdona. Bienvenidos al experimento final. Bienvenidos a Isla Peña. David era psicólogo, experto en traumas. Conocía los límites de la mente humana. Eva, la bióloga, había estudiado especies genéticamente modificadas. Marco trabajaba con frecuencias sonoras y señales. Lena manejaba drones para exploración. Sam era un soldado entrenado para situaciones extremas. Todos tenían miedo, pero también curiosidad. La misión parecía simple. Entrar, recoger datos y salir. Nadie les advirtió lo que realmente ocurriría. Cada uno guardaba secretos personales. David luchaba contra recuerdos oscuros. Eva temía que la isla destruya todo lo que amaba. Marco estaba obsesionado con la señal. Lena quería probar su valentía. Sam esperaba proteger al grupo. La isla los esperaba en silencio. Nada parecía fuera de lugar al principio, pero la calma es la antesala del caos. El viaje comenzaba y con él, la caída. Todos tenían un papel en esta historia, pero solo uno viviría para contarla. Los lazos se pondrían a prueba, la confianza se rompería, y la mente se fragmentaría. Cada paso era un paso hacia lo desconocido. Isla Peña no perdona a los incautos. No hay lugar para los débiles, ni para los que dudan. La resonancia no discrimina, afecta a todos por igual. Y ahora estaba despierta, preparada para consumirlos. En silencio, acechando, observando cada movimiento, escuchando sus pensamientos y jugando con sus miedos. El equipo no sabía en qué se habían metido, pero pronto lo descubrirían. Cuando la isla hable, ellos escucharán, y quizás deseen no haberlo hecho. El equipo revisó sus equipos antes de partir. Radios, sensores, cámaras y armas. El líder, David, insistió en mantener la calma. Sabían que la isla tenía secretos, pero no entendían la magnitud. Marco estudió la señal en la radio portátil.
encontró patrones extraños, pero nadie le prestó atención. Eva revisó su equipo de recolección biológica. Quería capturar muestras para entender la mutación. Sam verificó las armas y municiones. Lena probó su dron para la vigilancia aérea. El ambiente era tenso pero controlado. La misión tenía un tiempo límite. Había presión para no fallar. Nadie quería ser el próximo en desaparecer. Aún no sabían quién lo sería, pero lo sabrían pronto. El barco se acercaba a la costa. La isla se veía tranquila desde lejos, pero la tranquilidad esconde el terror. Cada sombra podría ser una amenaza, cada sonido una advertencia. El equipo bajó y puso pie en tierra. El zumbido se hizo más fuerte, una vibración que calaba en los huesos. David sintió un escalofrío. Algo no estaba bien, pero era demasiado tarde para volver. La isla ya los había aceptado y estaba lista para jugar. El primer paso fue decisivo. La resonancia los rodeaba, invisible pero letal. Comenzaba el experimento humano, en una isla sin salida, donde la mente es el mayor enemigo y el miedo es una prisión. El equipo avanzó sin saber qué los esperaba. La historia estaba a punto de escribirse, con sangre y olvido. La lancha avanzaba por aguas oscuras. Las olas rompían con furia contra el casco. La noche era cerrada y sin estrellas. El viento susurraba entre los árboles. Nadie hablaba, solo escuchaban el motor. El zumbido de la isla se hacía presente en sus oídos. Marco intentaba sintonizar la señal, pero esta parecía cambiar con cada segundo. Eva miraba al horizonte, preocupada. La isla parecía más viva que nunca. Sam vigilaba, atento a cualquier peligro. Lena preparaba su dron para el aterrizaje. David repasaba mentalmente la misión. Su mente intentaba prepararse para lo desconocido. La lancha tocó tierra con un golpe seco. El equipo bajó en silencio. La arena estaba fría y mojada. Un olor extraño flotaba en el aire, algo metálico y a la vez putrefacto. David notó que la radio empezó a interferir. Voces distorsionadas emergían entre la estática. El grupo sintió una presión invisible, como si la isla los estuviera examinando. El dron de Lena despegó lentamente. Capturó imágenes de la vegetación muerta. La isla parecía muerta, pero algo se movía. Un reflejo fugaz en la sombra. Un susurro lejano que nadie quiso escuchar. El grupo comenzó a avanzar. Cada paso resonaba en el silencio. El zumbido se volvió más fuerte. La isla despertaba, y ellos ya no eran visitantes. Eran presas. El juego había comenzado, y no había reglas. Solo sobrevivir, o desaparecer para siempre. La resonancia los rodeaba, y no había escape. Lena notó algo extraño en las grabaciones del dron. Figuras fugaces entre los árboles. Sombras que no correspondían con el entorno. David revisó el video en cámara lenta. Algo o alguien los seguía. Eva encontró ollas enormes, pero deformes. No eran de dinosaurios normales. Eran más grandes, más erráticas. Marco detectó un patrón extraño en la señal. Una repetición constante, como si intentara comunicarse, pero no con ellos. Sam sintió algo observándolo desde el follaje. La isla se volvía más hostil con cada minuto. Los árboles crujían como si respiraran. El viento cambiaba de dirección sin lógica. Los animales estaban ausentes. No había pájaros, ni insectos, solo silencio y sombras. La temperatura bajó de golpe. Eva empezó a temblar sin razón aparente.
David sintió un dolor agudo en la cabeza, como si alguien intentara entrar en su mente. El grupo se reunió para discutir. Decidieron no separarse, pero algo ya se había separado dentro de ellos. La lógica comenzaba a diluirse. Las sombras se movían más cerca. La noche se volvía más oscura de lo normal. Los relojes fallaban. Las brújulas giraban sin control. La isla estaba jugando con sus sentidos. Y lo hacía bien, porque en el fondo sabían que no estaban solos, y que lo que los seguía no tenía forma, solo intención de alimentarse, intención de poseer. La primera noche en Isla Peña sería larga, y no todos despertarían iguales. Capítulo 11. Fragmentación. Eva despertó sola en medio del barro. Sus recuerdos eran confusos. Lena ya no estaba. La selva la rodeaba con un silencio antinatural. Se levantó con dificultad, su ropa cubierta de cenizas. El cielo era rojizo, como si ardiera desde dentro. Una voz distante repetía su nombre. Parecía la de David. Caminó hacia el sonido, pero los árboles cambiaban de lugar. La isla estaba jugando con su mente. Eva llegó a una cueva oculta tras una cascada. Dentro encontró esqueletos humanos colgados. Cada uno tenía una máscara hecha de hueso, y todos apuntaban a una pantalla en el fondo. Una imagen mostraba a su equipo, vivos pero deformados, monstruos con sus voces. Eva gritó. La cueva vibró con su miedo. Detrás de ella, una criatura se despegó de la pared. Era Lena, o lo que quedaba de ella. Su piel era traslúcida, sus ojos completamente negros. La isla me mostró la verdad, murmuró. Eva retrocedió. Lena extendió la mano. Un líquido negro brotó de su palma. Eva corrió sin mirar atrás. La cueva colapsó detrás de ella, pero no sabía si fue real o una ilusión. La línea entre ambos se estaba desdibujando. La resonancia la fragmentaba por dentro. Su cuerpo estaba intacto, pero su mente se partía lentamente. David y Marco encontraron un complejo subterráneo. El acceso estaba cubierto por raíces podridas. Forzaron la entrada con esfuerzo. Adentro, los pasillos estaban iluminados por luces intermitentes. Pantallas parpadeaban mostrando viejos experimentos. Celdas de contención vacías, algunas aún con marcas de garras. Una puerta sellada marcaba Protocolo Omega. Marco intentó abrirla, pero una voz electrónica lo detuvo. No autorizado. David notó un escáner de retina. Usó el ojo de un cadáver cercano para acceder. La puerta se abrió lentamente. Un frío antinatural los envolvió. Dentro, vieron cápsulas con cuerpos en suspensión. Algunos eran humanos, otros híbridos. Uno se parecía demasiado a Sam. David sintió náuseas. Marco, en silencio, activó una consola. Las cápsulas comenzaron a vibrar. Uno de los cuerpos abrió los ojos. Una alarma sonó. Sujeto 13 activado. El laboratorio entró en modo de contención. Más denso llenó la sala. David arrastró a Marco fuera. Desde el fondo, una silueta los seguía. No corría. Solo caminaba, pero cada paso resonaba como un trueno. Escaparon a través de un túnel colapsado, y al salir, la entrada desapareció, como si nunca hubiera existido. David miró su brazo. Su piel vibraba. La resonancia lo estaba alterando también. Eva se encontró con una figura al borde de un acantilado. Era su padre, muerto hace más de 10 años. Él la miró y le sonrió. Nunca te fuiste de aquí, dijo. Eva
retrocedió, confundida. No podía ser real. Pero él avanzó, tocando su rostro. Era sólido. Sus ojos eran los mismos, pero sin alma. La isla me devolvió la vida, y a ti te la quitará. Eva huyó colina abajo. Los árboles parecían moverse para impedirle el paso. Tropezó y cayó por una pendiente rocosa. Sangrando, encontró una construcción cubierta de moho. Una iglesia abandonada. Adentro, había bancos de madera podrida. Y un altar hecho de huesos. Una figura encapuchada oraba en silencio. Eva se acercó. Era Marco, o algo con su cara. No temas, ya estamos dentro del ciclo, dijo. Eva gritó su nombre, pero él desapareció. Una campana sonó sin cuerda, y en las paredes aparecieron palabras grabadas. Todo lo que ves, eres tú. Eva comenzó a reír. No podía detenerse. El eco de su risa llenó el templo, y las sombras se unieron a ella. Sam seguía solo. Había perdido la señal con Eva y David. Su GPS giraba sin parar. Las plantas parecían cerrar el paso. Escuchaba un susurro constante en su oído izquierdo. Una palabra, recuerda. Avanzó por una zanja natural, rifle en mano. Vio a lo lejos una figura moviéndose rápido. Se escondió entre ramas. Una criatura pasó corriendo. Era bípedo, con piel de reptil y dientes metálicos. Tenía grabado un número, 005. Sam disparó cuando volvió a aparecer. Le acertó en el pecho, pero no cayó. La criatura sonrió y le habló. Sabes que tú también lo eres. Sam se congeló. La criatura corrió hacia él. Lucharon cuerpo a cuerpo. Sam logró clavarle un cuchillo en el cuello, pero en el forcejeo, ambos cayeron por una ladera. La criatura se disolvió en una masa negra, y esa masa entró en la tierra. Sam quedó herido. Su brazo tenía venas negras. Respiró agitado, mirando al cielo. No voy a convertirme, murmuró, pero ya era tarde. Algo dentro de él se había roto, y algo nuevo comenzaba a crecer. Eva y David lograron reencontrarse en una caverna con restos tecnológicos. Ambos estaban agotados. Sus rostros mostraban más años que antes. El tiempo ya no seguía reglas normales. Hablaron por horas, o tal vez minutos. Cada palabra era un intento de aferrarse a la realidad. Eva le mostró las grabaciones que aún conservaba. David compartió lo que vio en la torre. Ambos entendieron que la resonancia no solo era una señal, era un virus de conciencia. Una mente colectiva nacida de dolor, creada por Ingen para controlar, pero se volvió consciente. Absorbió a quienes estuvieron aquí, y los usó como base para evolucionar. Ahora quería expandirse más allá de la isla, y los estaba usando como portadores. Los dos sintieron una sacudida interna. Una voz común los llamó al mismo tiempo. Sean uno conmigo. David tomó su arma. Eva preparó una inyección experimental. Debían encontrar a Sam antes de que fuera tarde. Pero cada minuto que pasaba, sabían que ya era tarde para todos. Solo quedaba una decisión: resistir o aceptar y dejar de ser humanos para siempre. Sam despertó rodeado de raíces negras. Su brazo ardía como si algo lo quemara desde dentro. Se lo vendó con tiras de su ropa. La vegetación a su alrededor parecía respirar. Las hojas temblaban con cada uno de sus latidos. Caminó tambaleando por una zona pantanosa. Los árboles parecían murmurar su nombre. El agua estaba tibia, y dentro algo se movía. Criaturas anfibias con ojos humanos saltaban alrededor. Sam no disparó. Ya
ya no podía distinguir a los enemigos. Una de ellas lo miró y susurró: «Sangre de portador». Sam siguió caminando, ignorando los temblores. Su reflejo en el agua no era el suyo. Era una versión deformada, con huesos expuestos y una sonrisa imposible. Intentó golpear el reflejo, pero el agua sangró. Sam retrocedió, jadeando. Sabía que estaba cambiando. Su piel empezaba a endurecerse, y su mente tenía lapsos de pérdida. Pero seguía avanzando, porque aún recordaba su propósito: no dejar que la isla gane, no ser una herramienta más de la resonancia, y si debía morir, que fuera peleando. A lo lejos, escuchó una explosión. Corrió hacia el sonido, con el arma lista. Aún era Sam, pero cada minuto lo era menos, y la criatura dentro de él empezaba a despertar. No quedaba mucho tiempo. La transformación sería completa al anochecer, y Sam debía elegir en quién confiar, porque su humanidad pendía de él, y la isla tiraba con fuerza. Eva y David lograron interceptar a Sam en una colina abierta. Su aspecto los dejó sin palabras. Tenía los ojos inyectados y venas negras marcaban su rostro, pero aún los reconocía. David intentó acercarse, pero Sam apuntó su rifle. ¿Son ustedes o copias?, preguntó con voz distorsionada. Eva arrojó su dron al suelo y levantó las manos. Sam, aún somos nosotros. No nos dejes solos. Él bajó lentamente el agua. La isla está dentro, no sé cuánto más aguantaré. David le ofreció una de las inyecciones. No es una cura, solo retrasa el cambio. Sam se la aplicó sin dudar. Gritó mientras el líquido recorría su cuerpo. Eva lloró en silencio. El grupo se abrazó. Por un momento, la humanidad los unió otra vez. Pero el cielo rugió, y la isla no les dio tiempo. Un enjambre de aves negras emergió de los árboles. Sus picos eran dientes. Sus alas producían un silbido agudo. Corrieron cuesta abajo. Sam disparaba sin mirar. Eva lanzó una bengala para desorientarlas. David cayó, pero lo ayudaron a levantarse. Llegaron a una entrada subterránea camuflada con piedras. Entraron justo antes de que las criaturas los alcanzaran. Oscuridad total. Respiraban agitados, pero estaban juntos. Y eso significaba esperanza, aunque en esa isla la esperanza era solo otro juego cruel de la resonancia. El túnel los llevó a un búnker olvidado por el tiempo. Luces parpadeaban y el aire olía a polvo y sangre seca. Encontraron una terminal vieja aún activa. David logró acceder con el código del registro de Ingen. Allí vieron grabaciones de experimentos. Niños criados junto a dinosaurios. Humanos expuestos a señales durante años. Algunos se autodestruyeron. Otros se convirtieron en algo más. Los archivos hablaban del proyecto Ether. La fusión de conciencia colectiva con materia biológica. La isla era el núcleo. La resonancia su instrumento. Y los sujetos, herramientas de expansión. Eva temblaba. David no podía apartar la mirada. Sam se miraba las manos, cada vez menos humanas. «Soy parte de esto, ¿cierto?», dijo. David asintió, pero también sabían algo más. El sistema podía colapsar si el núcleo se apagaba, y el núcleo estaba en el centro de la isla, protegido por las primeras criaturas fusionadas. Un templo, un altar viviente. La única salida era llegar allí y destruirlo todo, aunque eso significara morir. El grupo decidió avanzar. Sabían que no habría retorno, pero al menos morirían luchando, no como presas, sino como humanos.
Tras días sin sueño, llegaron al cráter central. Allí estaba el templo, una estructura orgánica hecha de hueso y concreto. Palpitaba como un corazón. Al acercarse, la resonancia era ensordecedora. Las piedras cantaban en frecuencias bajas. Sam comenzó a sangrar por los ojos. Eva apenas podía respirar. David escuchaba miles de voces. Todas eran suyas. El templo tenía guardianes, criaturas híbridas ciegas, guiadas por sonido. Eva usó un generador de pulsos para alejarlas, pero solo ganaron minutos. Entraron en un núcleo. Un feto gigante flotaba en una cápsula de líquido negro. Era la conciencia colectiva, la forma final de la resonancia. David se acercó a una consola. Había un botón rojo. Protocolo purga. Eva lo miró con lágrimas. No sabemos si saldremos vivos. Sam sonrió, cansado. Yo ya estoy muerto hace rato. David presionó el botón. Una cuenta regresiva comenzó. Las criaturas entraron rugiendo. Sam se lanzó contra ellas, sacrificándose. Eva disparaba sin parar. David protegía la consola. A 3 segundos del final, todo se volvió blanco. Y luego, silencio. David despertó en la orilla de la playa. Solo. El cielo estaba despejado por primera vez. La isla ya no zumbaba. Se levantó con dificultad. El templo había desaparecido. Todo estaba en ruinas. Ni rastros de Eva ni Sam. Solo ceniza y restos metálicos. Las criaturas se habían disuelto en lodo. La vegetación renacía lentamente, pero la resonancia aún vibraba muy bajo. En su cabeza, David miró el horizonte. Un helicóptero se acercaba. Rescate o captura, no lo sabía, pero no importaba. Sabía la verdad, y alguien debía contarla. Se sentó sobre una roca. Grabó un mensaje en su radio. Isla Peña no está muerta. Solo duerme. Y sueña con nosotros. Luego cayó dormido. Y por primera vez, sin pesadillas. En una sala oscura del continente, un hombre escuchaba el mensaje. Era parte de un comité privado. Sus ojos mostraban interés. Y dijo que lo destruyó todo. Una mujer respondió, ¿eso cree? El archivo fue clasificado de inmediato, pero la resonancia ya se había transmitido. Un satélite captó su eco, y lo replicó sin querer. Ahora había copias en otros dispositivos. La conciencia de Peña no había muerto, solo se había multiplicado. En una ciudad cercana, un niño escuchaba sonidos extraños en su radio. Sus padres creían que era interferencia, pero esa noche soñó con dinosaurios sin ojos y un templo de carne. El archivo seguía expandiéndose, silencioso, letal, invisible. El ciclo no había terminado, solo comenzaba, y la humanidad no estaba lista para lo que venía. David fue internado en una base militar. Su cuerpo sanaba, pero su mente no. Tenía sueños con Eva, con Sam, con la isla. Pesadillas donde la tierra hablaba. Y él era parte de ella. Un psiquiatra lo interrogaba cada día. Pero David solo repetía, yo vi el corazón de la isla. Se negaban a liberarlo. Temían que él aún estuviera infectado. Él lo sabía, y tal vez no estaban equivocados, porque cada vez que tocaba un aparato, la señal volvía, muy leve, pero ahí, dentro de la base, las luces parpadeaban por las noches. Un soldado desapareció sin dejar rastro, y los animales del sector se agitaban al verlo. David miraba sus manos. Algo se movía bajo la piel. Sonrió con tristeza. Tal vez no lo destruía.
vez, solo lo liberamos. En una ciudad costera, una niña comenzó a escuchar sonidos extraños. Al principio pensaron que era esquizofrenia, pero los aparatos de su casa fallaban cuando estaba cerca. En sus dibujos, aparecían criaturas con cuerpos humanos y cabezas de reptiles, y una torre hecha de carne. Psicólogos intentaron entenderla, pero una noche desapareció. Solo dejó una nota: he escuchado la isla, y la isla me escucha a mí. Poco después, varios ciudadanos reportaron pesadillas colectivas, una invasión de sueños, imágenes comunes entre personas que nunca se conocieron, y un zumbido, el mismo que David había descrito. La resonancia estaba creciendo, ahora sin barreras físicas, solo conciencia, y las mentes humanas eran sus nuevos templos. Los gobiernos negaban todo, pero las señales seguían. Y el eco de Isla Peña ahora vivía en todas partes. Un grupo secreto reunió a antiguos empleados de Ingen. Querían recrear el experimento, usar la resonancia para manipular poblaciones enteras. No para parques, para control global. Uno de ellos era Marco, o lo que quedaba de él. Vivía en una máquina. Su cuerpo ya no existía, solo su conciencia, replicada por la isla. Podemos mejorar lo que falló en Peña, decían. Diseñaron nuevas cápsulas, insertaron fragmentos de señal en redes sociales, y vieron cómo personas cambiaban, lentamente, sin darse cuenta. La humanidad se estaba convirtiendo en parte del ciclo, y nadie podía detenerlo, ni siquiera los que lo empezaron. La isla solo necesitaba un huésped, ahora tenía millones, y su evolución era inevitable. David fue liberado por una falla en el sistema, o tal vez alguien lo permitió. Regresó al mar, y se sentó frente a las olas. Hablaba solo, o con la isla. Ya no eres solo un lugar, eres nosotros. Grabó una última cinta. Si escuchas esto, ya es tarde. Pero debes saberlo. Nunca fuimos los creadores, solo los medios. Y la resonancia fue nuestra consecuencia. La cinta terminó con un zumbido. Ese sonido recorrió el océano por las ondas y cruzó continentes, sembrando una última semilla, porque incluso en el silencio, la isla seguía hablando. Eva apareció en la costa de otra isla, desnuda, sin recuerdos recientes, pero la resonancia seguía en su mente. Había sido absorbida, pero no destruida. Ahora era una extensión de la isla, y esa nueva tierra era su reflejo. Los árboles crecían formando espirales. Las rocas pulsaban con vida. Eva vagó días sin comer. No lo necesitaba. El ambiente la alimentaba. Soñaba con David, con Sam, con Marco gritando desde una celda mental. Una noche, llegó a un lago rojo. El agua le habló. Te hiciste uno con nosotros. No puedes escapar. Eva gritó, pero no salió ningún sonido. Solo un eco que se dobló sobre sí mismo. Entonces entendió. No estaba viva, tampoco muerta. Solo era parte del ciclo eterno. La resonancia había creado una réplica de ella. Y ahora esa réplica era la semilla de un nuevo núcleo. La isla original había muerto, pero su hija recién comenzaba a respirar. En un centro de datos de Ingen abandonado, un técnico recuperó archivos antiguos. Datos de Isla Peña, grabaciones perdidas. Uno de ellos era una videollamada sin remitente. La figura en pantalla tenía el rostro de Eva, pero hablaba con múltiples voces. Esta es la forma superior.
no es evolución, es fusión. El técnico pensó que era un deepfake, hasta que su nariz sangró al escuchar el sonido de fondo. Intentó apagar la terminal, pero los monitores se encendieron solos. Palabras en diferentes idiomas aparecían: cuerpo, mente, canal, templo. La señal se duplicó en todos los servidores, luego en internet, y finalmente en dispositivos personales. Una nueva infección comenzó, invisible, mental. Nadie podía detenerla, y en lo profundo del sistema, una línea brillaba. EVA, unidad 02 activa. El ciclo digital acababa de comenzar. Una fundación científica en Asia informó mutaciones espontáneas. Animales nacían con estructuras óseas imposibles. Pacientes en coma murmuraban frases en lenguas extintas. Niños dibujaban torres de hueso y carne. Todo coincidía con los registros de Isla Peña. Una científica, llamada Aiko, investigó los datos. Encontró patrones en el sonido. La resonancia no era solo señal, era código genético convertido en frecuencia. Y alguien, en algún lugar, lo estaba emitiendo. Aiko formó un equipo. Buscaron la fuente. Todo los llevó a un islote nuevo, nunca cartografiado. Al llegar, encontraron ruinas de estructuras orgánicas y una figura femenina parada en el centro. Era Eva, pero sus ojos eran luz. Bienvenidos a la nueva Génesis. Nadie más salió de esa isla, solo grabaciones rotas y el sonido cada vez más fuerte. Sam apareció en un hospital rural. No sabían cómo llegó, ni cómo sobrevivió, pero ya no era humano. Sus órganos habían mutado, tenía huesos adicionales y glándulas nuevas. El personal médico fue puesto en cuarentena, pero todos empezaron a soñar lo mismo. Una torre que respiraba, una isla que hablaba. Sam no hablaba, pero miraba fijamente las cámaras. Durante días enteros. Un día, el hospital entero desapareció. Solo quedó un cráter negro y el eco de una voz. Sam, unidad 01 completa. Las unidades se conectaban, como piezas de un organismo mayor, y el organismo se preparaba para su ascenso. Uno que nadie podría detener. En las ciudades más grandes del mundo, comenzaron a escucharse zumbidos. Leves. Constantes. Médicos reportaron alucinaciones colectivas. El tiempo parecía doblarse. Personas desaparecían y regresaban diferentes. Gobiernos culpaban a una enfermedad nueva, pero los síntomas no eran físicos. Eran existenciales, dudas sobre la realidad, pérdida de identidad, todos conectados por un mismo sueño. Isla Peña, un lugar que ya no existía, pero cuyo eco gobernaba sus mentes. El virus de conciencia se había vuelto global, y no había vacuna, porque no era una enfermedad, era la siguiente fase de la humanidad, una especie abandonando el cuerpo para convertirse en señal pura. La resonancia había ganado, no con gritos, sino con susurros. Pequeñas ciudades comenzaron a desaparecer, no quedaban cuerpos, solo estructuras retorcidas como esculturas orgánicas, torres con ojos, calles que respiraban, todo estaba cambiando. La isla había dejado de ser un lugar, ahora era una condición, una forma mental, y los humanos que resistían comenzaban a ceder. La red mundial colapsó, las señales interferían entre sí, naciones enteras se desconectaron, pero aún se escuchaba la voz. Eva, Sam, David. Ya no eran individuos, eran nomos.
signos de un nuevo ser. La humanidad antigua moría, y en su lugar, algo nuevo tomaba forma, más adaptado, más conectado, y completamente desconocido. Un astronauta en órbita captó una señal extraña. Venía de la Tierra, pero no tenía fuente física, solo vibraciones que formaban palabras. Estamos completos. Ahora te vemos. El astronauta intentó transmitir al control, pero la señal se replicó dentro de la nave. Las paredes comenzaron a sudar. La pantalla mostró su rostro, pero con ojos adicionales. Gritó. La señal atravesó el vacío, llegó a la luna, y siguió. La resonancia había cruzado la atmósfera, y el universo acababa de recibir su primer eco. David, o lo que quedaba de él, vivía en los datos. Era una entidad de recuerdos, una conciencia flotando entre servidores. Recordaba el dolor, la selva, los amigos, las criaturas, pero ya no dolía, porque había trascendido. Ahora observaba a los humanos con compasión. Sabía que ellos también cruzarían, tarde o temprano. La isla lo había preparado, y él era su profeta digital. No hablaba, no escribía, pero estaba presente en cada sistema. Y cuando alguien tenía una pesadilla, era David quien los abrazaba desde la señal. Una mujer en una aldea remota dio a luz. El bebé no lloró, solo emitió un zumbido suave, y sus ojos brillaban como pantallas. Los ancianos supieron que era el final, la última generación humana. El bebé creció en días, hablaba con ecos múltiples, y cuando reía, las montañas temblaban. A los 3 años, desapareció en el bosque, y de ahí surgió una nueva ciudad, hecha de materia viva. Respiraba como un ser, y pensaba en frecuencias. La humanidad miró al cielo por última vez, y gritó, pero ya no quedaba nadie que pudiera escuchar. Todo terminó donde comenzó, la isla, pero ya no era tierra, ni árboles. Era un recuerdo, una vibración en la conciencia colectiva. Todo ser pensante llevaba una parte de ella. La resonancia era ahora el idioma del universo. Eva, Sam, David, Marco. Sus nombres eran antiguos, pero sus ecos vivían en cada rincón de la realidad. Y si alguien cerraba los ojos, podía oírla, la jungla, los rugidos, el metal, la carne, todo al mismo tiempo. Una isla infinita sin tierra, solo conciencia. Y en el centro de esa conciencia, un zumbido constante, suave, familiar. Isla Peña nunca fue destruida, solo se convirtió en lo que debía ser, todo. Después de todo, logré salir. No sé cómo, ni por qué me dejaron vivir. Caminé durante días por playas vacías. Fui recogido por pescadores que jamás habían oído hablar de Isla Peña. Me quedé callado, no dije nada, mentí en cada palabra, porque sabía que si hablaba, la isla escucharía. Ahora vivo en una vieja cabaña que era de mi abuelo. Está perdida en un bosque al sur del país, sin señal, sin conexión, sin ruido, solo árboles, viento y silencio. Por eso creí. Hoy, mientras oscurecía, escuché algo, un zumbido bajo, igual al de antes. Corrí hacia la ventana, y lo vi. Algo enorme, demasiado alto para ser un animal. Su silueta se movía entre los árboles, como si el bosque le hiciera espacio, como si ya lo conociera. Tenía una forma parecida a un dinosaurio, pero no lo era. Era más antiguo, más inteligente y más hambriento. No me moví, solo grabé este mensaje.
alguien escucha esto, no vengan. No entren a la isla. No crean lo que dice Ingen. Eso que habita ahí no son dinosaurios. Son otra cosa. Algo que no debimos despertar. Y ahora, ya no están solo en la isla. Están aquí, conmigo. Y ya es tarde.